Ahí estamos, aquí estamos, señores, activos, firmes, felices, apasionados, tratando temas de interés nacional. Y en ese mismo orden, qué bonito darle la bienvenida a una persona que particularmente admiro y respeto bastante desde hace tiempo. Viene de mi padre, Domingo Jiménez, que también le respetó con mucho, mucho afecto. Francisco Domínguez Brito, en el rumbo de la mañana. Bienvenido. Bien, muy buenos días. De verdad que es un honor estar con este elenco y sobre todo de gente tan inteligente. Yo le decía a alguien que me hablaba de este proyecto y que lo ayudó a formar también, que este programa va a dar mucha agua de beber porque aquí es para gente inteligente. Perdón a los demás que tal vez lo oyen y no lo sean, pero de verdad que vale mucho. Francisco, me gustaría empezar. Yo sé que luego vendrán preguntas más picantes, asuntos de interés nacional, pero yo quiero empezar con una pregunta sobre un tema que es fundamental en el futuro de la humanidad y que yo creo que en este país se le da de lado en muchas ocasiones, quizá porque no genera votos, quizá porque no genera las pasiones que otro tipo de temas sí generan, y es el cambio climático y la protección del medio ambiente. Recientemente publicaste en el día de ayer, me parece, si no me equivoco. Yo estoy haciendo señas para que traigan el libro. Sí, pase, profesor. Esperando la producción, pase, profesor. Porque todo. Mi pregunta va en ese sentido. Quiero empezar, Francisco, para que nos comente sobre los motivos del lobo y el cambio climático. Libro puesto en publicación por Francisco Domínguez Brito en el día de ayer y que trata sobre, repito, un tema fundamental, existencial para la raza humana sobre este planeta, pero que, insisto, en República Dominicana ni siquiera genera controversia, ni siquiera genera lamentablemente interés de una parte importante de la ciudadanía. Lindo el color de la portada. Bellísimo. Sí, de las estrellas orientales. Y de la esperanza, el color de la esperanza. Cuéntanos, Francisco, sobre esta obra. Lo interesante de la obra es un poco el enfoque, digamos. Normalmente nosotros vemos el tema del cambio climático con una visión antropocéntrica, es decir, somos nosotros los seres humanos el centro de todo, todo gira alrededor de nosotros. Tenemos que tener cuidado si se calienta el planeta porque entonces habrá sequía, la sequía traerá hambre y nosotros los seres humanos nos vamos a morir. Habrá huracanes, los huracanes pueden traer inundaciones también podemos morirnos. Y la idea no es solo eso, la idea es que también los demás seres tienen derecho a vivir. Y si nosotros vemos el cambio climático con una doble motivación, no solamente la protección del ser humano, la defensa del ser humano, de su existencia, de su desarrollo, sino también el desarrollo y la existencia de los demás seres del planeta. Claro. Llámese los bosques, llámese incluso los ríos, y ni hablar de una serie de seres que yo le llamo seres sintientes, muchos de ellos. Cuando tú revisas, y a veces hago referencia en el libro a una determinadas especies que, por ejemplo, cuando tienen una herida, van y buscan una hoja determinada, se la untan y se la comen, es una especie de orangután. Entonces tú dices, bueno, como que aquí hay algo. Sí, como que hay un nivel de conciencia. Como de conciencia, de inteligencia, sí. Y si hablamos de la alegría, de las penas, del miedo, son sentimientos que también viven muchos seres, no solamente nosotros los hombres y las mujeres. Yo creo que el principal ejemplo es un perrito, un gatito, una mascota en la casa, pero también no sé quién vio el documental de los pulpos. Ay, sí. Es una cosa Buenísimo. que, bueno, yo personalmente me puse una tarea y mira que me gustaba, ya yo no como pulpo. Y yo no soy ni vegetariano ni nada, pero decidí eso. Y a veces lo veo y me resisto como respeto al pulpo. Aún no he llegado a ese nivel de altruismo. No, es simplemente, yo sé que tal vez no estoy resolviendo nada, es una forma de educarme yo mismo, de recordarme yo mismo, de que hay niveles de sensibilidad que uno debería ir desarrollando, que tal vez no lo hemos desarrollado, pero que lo ideal es que uno lo haga. Realmente civilización es eso, ser más civilizado. La verdadera connotación que deberíamos tener es cómo nosotros somos más respetuosos, cómo nosotros somos más pacíficos, como decía eso de las redes sociales. Señor, aquí hay unos periódicos digitales y no es contra nadie, es contra todo el mundo, pero no es aquí, en el mundo. Es como si la gente se escondiera en un anonimato y sacara lo peor de sí mismo. Este libro se llama Los motivos del lobo y viene de
precisamente un poema de Rubén Darío, un nicaragüense, que tiene un poema que se llama Los motivos del lobo. En ese poema, Rubén Darío hace referencia a que había un lobo que devoraba todo en la aldea y ellos llamaron a San Francisco de Asís y San Francisco de Asís va y habla con el hermano lobo. Por eso yo hablo durante todo el tiempo en el libro, la hermana naturaleza, el hermano sol, el hermano. Entonces digo, bueno, somos hijos de una misma madre, somos hermanos y por eso tenemos que cuidar todo. Pero también voy al lado del lobo. Y el lobo le explica a San Francisco cómo la mano del hombre lo empujó a él. No, como en el fondo el lobo es el lobo bueno en el fondo y el lobo malo es la gente, el hombre, el ser es la humano. ciudadanía. Entonces él habla de cómo la maldad y los bajos instintos. Sí. Le leí el pensamiento. No, eso no es lo que él está pensando. Él está pensando. Déjame más Rafi para mí. Entonces más o menos en esa línea va. A mí me marcó mucho un libro que me regaló, bueno, el doctor Villamil, era mi jefe, El lobo estepario de Germán Hesse, y lo he ido buscando y no lo he vuelto a encontrar. Uno de mis quiero leerlo nuevamente. El lobo estepario, yo se lo puedo enviar, yo lo tengo digital. Ay, pues por favor, yo quiero de nuevo, ahora revisé algunos capítulos para unas palabras que tenía. Y realmente eso que llevamos también, dentro, esa parte instintiva es la que se manifiesta cuando Virginia opina algo o cuando tú o cada uno de nosotros, y entonces uno saca lo peor de sí mismo para ofender, para destruir, sin necesidad. Qué lindo es hacer puentes en vez de hacer muros. Yo creo que esa Francisco, es la idea. De verdad que te felicito por tu aporte. Yo sé que... Y no podía dejarlo porque fue lo primero, José del Castillo. Sí, yo te mandé a decir que trajera el libro. Y bueno, el lobo parece que se ha soltado en el Partido de la Liberación Dominicana. El lobo está suelto en todos los lados. Pero me gustaría que nos dieras tu visión sobre la situación actual que enfrenta el partido, sobre todo a raíz de esta discusión que se ha dado en torno a cuándo debe escogerse la figura que de alguna manera presentemos para las elecciones del año 2028, muchas gracias, que parte de la idea de, digamos, o una buena, digamos, el comité político tomó una decisión de adelantar eso al primer trimestre del año 2026, cosa que el partido hizo en el proceso pasado de adelantar la escogencia. Pero quiero tu visión sobre eso, porque eso sigue generando debate, han surgido figuras como el caso de Abel Martínez, y lo menciona él porque ha anunciado su deseo de aspirar a la nominación presidencial, que no están de acuerdo, y evidentemente también fue el candidato pasado, o sea, tiene un peso su planteamiento, y eso ha generado un debate interno en el Partido de la Liberación Dominicana, y nos gustaría tu visión en torno a eso. Mira, ayer me reuní con la comisión que se denomina de unidad y de arbitraje. Y yo les decía que tal vez deberíamos cambiar el nombre de arbitraje por unidad y conciliación. Y les decía que lo ideal es que haya un consenso. Tiene que haber concertación, tiene que haber diálogo. No pueden imponerse las cosas. Hay un texto de Bosch que siempre decía, cuando en un partido político a los dirigentes le imponen las cosas a las malas, le imponen las cosas sin diálogo, el otro lo puede aceptar, pero lo hará sin entusiasmo, sin alegría. No tiene sentido. Entonces, no ganas nada, absolutamente nada con eso, a menos que tus intereses sean otros y no el interés partidario, el interés nacional. Por eso, si el PLD no es capaz de un diálogo sincero y profundo, indudablemente que las cosas no van a salir bien. Yo también le decía que nosotros tenemos grandes retos por delante, lo dije en la reunión del comité político. Aquí hay que sincerizar básicamente, orgánicamente, nuestro partido, como lo tiene la Fuerza del Pueblo y el mismo PRM, 2,5 millones de militantes, cuando muchos de ellos ni siquiera saben que están dentro de esos partidos. Hace 4 o 5 años se hizo un cruce y habían 400,000 personas que estaban en los 3 partidos inscritos, estructuras que realmente no existen. Entonces, al final, no puede existir democracia interna con estructuras falsas. Al final se va volviendo una práctica que tú llenas los votos y eso no se ve antiético, al revés, se ve como algo muy normal.
cualquiera suma 1000 votos en una mesa y eso es algo como que te produce risa. Y entonces como que la ética se va deteriorando, deteriorando a unos niveles que lo que es mal ya parece bien. Y hacia ahí van la mayoría de los partidos políticos, incluyendo el nuestro, si no se toman decisiones. Se va relativizando, relativizando, relativizando y al final se paga muy caro en la existencia. Doctor, quisiera primero felicitarle por este libro que ha puesto en circulación, por el tema que trata, porque la verdad es que es una preocupación no solo local, sino mundial. Saludar su presencia aquí por dos razones. Primero, porque está en nuestro programa, pero lo segundo, porque me ha cautivado personalmente algo de lo cual me he enterado aquí. Y digo personalmente porque soy convencido de que quienes aspiran a dirigir la nación tienen que dar el ejemplo, tienen que predicar con el ejemplo. Me refiero al hecho de que en los actuales momentos Domínguez Brito, miembro del comité político, no es aspirante a la presidencia de la República en el momento actualmente. Lo digo por la febril, no quiero ofender con lo que voy a decir, con la febrilidad que hay y el destiempo en ciertos movimientos que se notan en la partidocracia dominicana. En el caso suyo, le felicito de manera personal porque entiendo que el dirigente político tiene que ser coherente y tiene que predicar con el ejemplo. Y aprovecho para preguntarle al respecto de este tema. Usted ha sido muy sincero. Esa es otra cosa que me agrada de usted. Usted le llama al pan pan y al vino vino. Yo le quiero preguntar, a partir de lo que usted ha dicho, ¿qué hace falta para que se dé esa reconciliación, esa reunificación y esa unidad del PLD, ahora en concreto, partiendo de las cosas que sucedieron en el pasado reciente y posiblemente una que otra malquerencia histórica que con los últimos años ha venido repollando y los ha llevado al punto en el que ustedes se encuentran ahora mismo? Mire, en el fondo, en nuestros partidos hay que cerrar heridas. Hay que cerrar heridas. Cuando las heridas se mantienen abiertas, se hace difícil la concertación. Y yo creo que ese es uno de los primeros puntos. Segundo, las reglas claras. Si no hay reglas claras, indudablemente que viene la desconfianza. Cuando no hay confianza, se pierde también la cohesión de la institución. Entonces, son puntos fundamentales. Tercero, siempre el temor del árbitro. ¿Quién es el árbitro en los procesos? Siempre nos encontramos con serias dudas en todos los procesos por la credibilidad del árbitro, la funcionabilidad del árbitro. Y yo creo que esos son 3 puntos fundamentales. Árbitro interno, árbitro usted se refiere. Interno de cara a un proceso. Correcto. Yo decía ayer también que el PLD tiene grandes retos de cara también a las congresionales y a las municipales. Nosotros deberíamos ser un partido que en este momento deberíamos ir trabajando con jóvenes, irlo moldeando como se moldea un barro para crear algo, una figura, con tiempo, proyectándolo. ¿Quién sería, por ejemplo, el candidato a alcalde? Yo he dicho muchas veces, mi candidato a alcalde sería Jorge Félix Pacheco en el Distrito Nacional. Brillante. Pero a mí me gustaría que el partido entero comience a girar alrededor de Jorge o de cualquier otra persona que quiera, si son 2 o 3, y que los fondos del partido sirvan para proyectarlo, que los fondos del partido sirvan para enviarlo a Curitiba, a varias ciudades, a prepararlo con el tema, aunque yo sé que él tiene mucha formación. Y si son 1 o 2, senador, ¿quién va a ser candidato a senador? Empecemos desde ahora, que joven. Es José, viene para acá en vez de Barahona, yo no sé. Pero empecemos a proyectarlo en las redes sociales, en los grupos, tal que no vayamos a escogerlo así 6 días antes. Ese es el partido que a mí me gustaría ver en este momento. Doctor, 2 preguntas breves. Primero, la conveniencia o no para el Partido de la Liberación Dominicana de escoger un candidato presidencial temprano. O sea, desde el punto de vista político quisiera conocer su valoración, dado que la Fuerza del Pueblo tiene un candidato definido y en el partido Revolucionario Moderno diríamos que ya es una proyección definida hacia la escogencia de su candidatura presidencial. Y en segundo lugar, ¿cómo valora la decisión del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, que en el día de ayer se retiraron del Congreso Nacional mientras se estaban conociendo los perfiles de los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas, que va a ser enviado al Senado? Mira, la primera tiene pros y contras. Uno de los pros es que ya tú puedes desarrollar un candidato con uno de los
de los efectos contrarios es que evitas la competencia y se puede morir y cansar el candidato. Entonces eso hay que evaluar el proceso pasado, qué tanto nos convino o no. Es un arma de doble filo. Lo segundo, sobre la Cámara de Cuentas, el PRM cometió el mismo error. Lamentablemente ninguna personalidad con condiciones se está inscribiendo porque desconfía y cree que ya todo está predeterminado. Y eso le impide incluso al Congreso elegir entre los mejores hombres y mujeres que pueda haber en la República Dominicana. Pero eso está sucediendo con jueces, eso está sucediendo con todos los procesos de elección. Lamentablemente, si tú te fijas, las grandes personalidades de las profesiones especializadas, por ejemplo en auditoría, ninguno se inscribe, ya nadie va a exponerse ni a sentirse de relajo. Esa es la realidad. Y hoy vivimos un escándalo con la anterior Cámara de Cuentas. Incluso en cámaras de cuentas anteriores de gente de mucho prestigio, hubo serias dificultades entre ellos, no temas éticos, simplemente conflictos de armonía, pero ahora hay conflictos éticos, de armonía, de miles de cosas, y se repite constantemente lo que es la crisis en la Cámara de Cuentas, y no veo que esta Cámara sea la excepción. No conozco exactamente las personas, pero tampoco hay un background de ellas como personas de alto reconocimiento. Esos son puntos muy delicados. La Cámara de Cuentas es el control externo de los fondos públicos. Analiza no solamente las cuentas nacionales, analiza los procesos. La Cámara de Cuentas es fundamental para la transparencia en la República Dominicana, para la ejecución presupuestaria, para una serie de puntos que la gente no lo ve, que cree simplemente que es robar o no robar. No, a veces los procesos son tan importantes como el mismo contenido, y eso es fundamental en este momento. Y una Cámara de Cuentas sin condiciones, sin autoridad, sin liderazgo, indudablemente que es un caldo de cultivo para que la corrupción o la violación de los procesos sea la norma. Francisco, en este programa, la semana pasada, sostuvimos un debate importante sobre la legalidad o no de adelantar el proceso de inscripción y el proceso interno en el Partido de la Liberación Dominicana. Con motivo de la inscripción de uno de los potenciales, como le llaman, aspirantes a candidatos. A partir de ahí se produjo una acción al Tribunal Superior Electoral por parte de un miembro del Partido de la Liberación Dominicana y una carta de 6 diputados cuestionando la conveniencia de la decisión del comité político, que hay que aclarar que fue una votación cerrada, es decir, donde no hubo una unidad de criterios, sino una votación dividida con la ausencia de importantes figuras que parecen cuestionarla. Margarita Cedeño, Juan Ariel Jiménez, Charlie Mariotti. Sí, pero lo que ha salido en los medios es que hay un cuestionamiento por parte de importantes figuras de ese partido. ¿Cuál es cómo tú visualizas la solución a este diferéndum? O sea, ¿hay luz al final del túnel? ¿Habrá una decisión del Tribunal Superior Electoral? ¿Será capaz el PLD de generar consenso alrededor de esto? Fíjate que en el proceso pasado se hizo algo similar, pero fue a través del consenso, donde los aspirantes presidenciales se comprometían a respaldar al que ganara si surgiera otra candidatura. Este no es el caso. Entonces, por eso yo reitero el tema del consenso y la concertación para que las cosas caminen bien. Hasta ahora que yo sepa, no hay ningún recurso ante el Tribunal Superior Electoral, pero es de mucho riesgo para el PLD que un tribunal declare nulo cualquier proceso interno. Realmente sería un duro golpe al cual nosotros tampoco deberíamos exponernos. Hasta donde sé lo que hay es una intimación. Sin embargo, habría que esperar. Gracias. Bienvenido, don Francisco. Mi pregunta no es meramente política, sino como usted es ex procurador de la República y ya en ocasiones anteriores usted se expresó de buena forma de lo que es la profesional procuradora actual, Jenny Berenice. Puesta en circulación de... Que siempre digo, es trabajadora, es honesta y es apasionada con lo que hace. Ahora vi esté o no esté de acuerdo. Ahora vi un TBT que fueron del 2013 que usted dijo que era una fiscal comprometida y honesta.
Entonces yo veo que dentro del PLD muchos compañeros suyos no están de acuerdo con esta posición suya. Entonces, su escogencia para ser procuradora ahora, ¿cuál es su opinión dentro de lo profesional, Jenny Berenice? Y yo sé que usted es un hombre manejado por la cordura, que su respuesta va a ir por ahí. No, yo te reitero lo que dije tal vez hace 10 años, 15, lo que te digo. 2013. Sí, lo que dije en varios programas hace una semana, hace 2, lo que te acabo de decir ahora es algo que no creo. Es posible que ella y yo no podamos tener algunas coincidencias en algunas cosas, es normal, ni siquiera cuando ella estaba conmigo trabajando, pero yo siempre he respetado. Ahora yo te digo, es una mujer trabajadora como pocas he conocido, es una mujer capacitada, preparada, formada, y además lo más bonito, ella tiene la pasión por las cosas. Fíjense que a veces la gente no entiende, pero uno como Ministerio Público, oye, aquí ocurría un homicidio en la República Dominicana, y yo diario averiguaba quién fue, dónde fue, llamaba al jefe de la policía y dime cómo pasó. Aquí había un caso que uno podía llevar y parece sádico lo que voy a decir, pero el Ministerio Público disfruta una condena de 30 años. Es la pasión de lograr las cosas. Ella es apasionada. Hacer justicia. Bueno, ¿verdad? porque uno cree en eso y yo recuerdo mi lucha contra muchos integrantes del narco, donde hicimos un listado, y yo lo seguía día a día, uno a uno, y me molestaba cuando fracasaba, y fracasé muchísimas veces, y luego me daba satisfacción, pero ese era mi trabajo, y el trabajo del fiscal, un fiscal que no tiene pasión, un fiscal que no vive lo que está haciendo, que no se acuesta a la noche sin dormir, aunque sea la noche entera pensando en eso, realmente no es un fiscal. Y yo creo que ella lo tiene. Francisco, yo creo que para muchas personas, y yo me incluyo, usted es una de las figuras que más, para personas que no hemos sido del PLD, que más hemos respetado y admirado. Y creo que hay un reconocimiento a su trayectoria de honestidad y a esa sensibilidad que usted trae. Tengo una gran amiga que trabajó con usted cuando fue ministro de Trabajo y sé de primera fuente que me dejó plantada ayer en el libro, pero sí. Anda, ya bueno, se lo diremos. Pero sé de su compromiso, de su vocación, de su sentido de la ética y que eso en la política es fundamental. Sin embargo, yo voy a volver a esa época que acaba de mencionar mi colega Hu, de cuando usted fue procurador. Porque fue un momento donde yo como ciudadana tuve expectativas de su gestión que no se cumplieron. Y específicamente, conectando con esa frase que usted dijo, de que usted hablaba de que el PLD necesita cerrar heridas. Yo hablaba en mi comentario hace unos días a propósito de lo que está sucediendo ahora en el país, de que la República Dominicana necesita sanar heridas. Heridas que nunca se sanaron, de épocas oscuras donde se cometieron abusos brutales, en parte nunca se sanaron porque nunca se hizo justicia. No tuvimos una justicia transicional, no tuvimos una comisión de la verdad, y eso hace que hoy puedan venir personas a querer cambiar la historia, a querer maquillar a ese régimen, a ese dictador brutal que tuvimos que fue Trujillo. Y en 2013, cuando usted era procurador, y yo lo mencionaba hace unos días, los descendientes del héroe nacional Manolo Tavares Justo, al cumplirse el 50 aniversario del asesinato de Manolo y sus compañeros en Manacla, a los cuales el gobierno les había dado garantías de que se rendían, y ellos fueron con banderas blancas, se rindieron y fueron asesinados en un crimen de lesa humanidad, una violación de los derechos humanos que nunca prescribe. Al cumplirse los 50 años, los descendientes pusieron una querella y fueron, en ese momento usted como procurador, a pedirle que investigara a quien ha sido asociado por múltiples testimonios confiables como el principal autor de esa ejecución, el general Ramiro Matos. Y en ese momento usted llegó a citarlo a la Procuraduría. Y yo, que vengo de una familia que vivió lo que fue esa dictadura, la abuela de mi papá en su lecho de muerte, su único arrepentimiento en la vida
era que no había podido encontrar el cuerpo de su hermano Prim, asesinado brutalmente por la dictadura. Y así hay miles de familias en este país. Y recuerdo lo que significó en ese momento que Ramiro Matos tuviese que acudir citado ante la Procuraduría. Sin embargo, eso no pasó de ahí. Y el hecho de que esa persona, como muchas otras, hayan quedado en la impunidad, significó que ese mismo señor fue luego ingresado en la Academia de Historia de la República Dominicana. Y hubo miembros de la academia como Muquien San, como Quisqueya Lora y muchos otros, que protestaron e incluso renunciaron a la Academia de Historia por permitir la entrada de un personaje como ese. Y hago este recuento porque si hoy hay personas que quieren decir que no, que Trujillo no fue responsable de ciertos crímenes, todo eso tiene que ver con esa falta de justicia que ha habido y esa necesidad de cerrar heridas. Entonces yo quisiera aprovechar este momento, que ya ese señor ha fallecido, que está este tema en el ambiente, para preguntarle por qué no se hizo esa investigación y por qué no se ha podido hacer en República Dominicana justicia. Mira, yo lo recuerdo perfectamente el caso, se apoderó, recuerdo al magistrado Bolívar Sánchez, una persona que era de mi confianza, igual un apasionado de la investigación, fue el que permitió y que identificó y que con su investigación se logró buscar a la persona que cometió el crimen contra Orlando Martínez. En nuestro caso fue significativo lograr la condena de 30 años a esos generales y a las personas que ahí trabajaron. Te garantizo que en el caso también los autores materiales sí, y otros que también no fueron materiales y que fueron imputados. Y en este caso, te reitero, para mí hubiese sido muy importante encontrar e identificar. Pero también no es solo lo que yo quiero. En la investigación nosotros no encontramos, nosotros hicimos todo lo posible. Me dolió que hasta a mí no se puso muy bravo conmigo y recuerdo que dijo una frase ahí, no. Pero no siempre uno hace lo que quiere, ni siquiera lo que puede. Nosotros no debíamos a un debido proceso, a una presunción de inocencia, a unas reglas procesales que había que cumplir. Hacía mucho tiempo, no es tan fácil identificar un crimen de esa naturaleza, no habían los testimonios ni las pruebas materiales, era muy difícil. Yo lo que sí te garantizo es que hicimos el esfuerzo y que si hubiésemos encontrado las pruebas materiales o testimoniales concretas que destruyeran la presunción de inocencia, nosotros hubiésemos ido a los tribunales. Y coincido contigo, cada vez que yo veo alegoría a Trujillo, yo creo que eso es un crimen con el mismo de Trujillo. Jamás en la República Dominicana puede haber un Trujillo, jamás pudiéramos tener gente que vulnerara todas las libertades individuales, corruptos, sanguinarios, misóginos, todo lo que tú te puedes imaginar, realmente un monstruo que yo creo que jamás deberíamos tener aquí. Doctor, ese mismo debido proceso, esas reglas procesales a las que usted hace referencia, han sido violadas por este Ministerio Público de manera flagrante contra los miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Y esa fiscal que usted pondera tan apasionada ha sido la que ha encarnado el proceso de judicialización de la política en la República Dominicana. Y lo digo yo, Julio Alberto Martínez, responsablemente. Jenny Berenice Reynoso ha sido que ha encarnado el libreto de la judicialización de la política en nuestro país. Hasta tal punto de que aquí estuvo el expresidente Danilo Medina en esta cadena y dijo que él ha sido víctima de la judicialización de la política y que su familia la han desacreditado y desconsiderado por los vínculos contra él. ¿Qué opinión le merece eso a usted? Mira, yo no puedo entrar ya, hay cosas que estoy de acuerdo, hay cosas que no. Ahora sí te voy a decir algo por encima de mi militancia del PLD. Yo abogo por la verdad y la justicia. Si alguien del PRM, del PLD se equivocó, que la verdad y la justicia sean las que prevalezcan. Y si alguien dentro de mi partido se equivocó, tiene que asumir su responsabilidad. Yo no hago política para que alguien se haga multimillonario. Yo no me subí en muchos postes de luz. Yo no hice esfuerzo concentrado todos los sábados y los domingos. Yo no dediqué mi vida entera a disfrutar que otros se lleven miles de millones para su casa. Yo hice política porque creo en mi país, por una pasión. Y si alguien se pone bravo, bueno, pues es su problema. Yo no creo
Hay cosas, te decía, que yo no estoy de acuerdo. A mí me gusta trabajar con la flagrancia o no flagrancia, que sea un tribunal que tenga la última palabra, que sea un tribunal que determine las medidas de coerción o no. Tengo mi visión procesal, pero tengo una visión todavía de fondo, que es que siempre la verdad y la justicia. A mí me tocó ser procurador. A mí me tocó imputar a muchos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Y me dijeron mucha gente lo mismo: usted es enemigo del PLD. A mí me tocó celebrar reuniones a lo interno, haciendo un llamado a una reflexión con el tema de la corrupción. Es más, al final yo quemé una gorra diciendo: señores, si no tomamos decisiones ahora, al final vamos a pagar las consecuencias. Hoy nosotros salimos a la calle y todo el mundo nos dice corruptos. Salimos a la calle y a veces tenemos que bajar la cabeza y no. El PLD es un partido de hombres y mujeres, la mayoría honestos, serios, trabajadores. No es justo que tanta gente que manejó miles de millones de pesos con un sentido de integridad, de responsabilidad, lo confundan con 1 o 2 que cometieron errores, 3 o 4, no importa la cantidad. Entonces, eso sí yo lo voy a defender. La posición nuestra no debe ser, digamos, esconder los problemas, no. Los problemas se evidencian, se ponen sobre la mesa y se enfrentan. Y esa es mi posición. El PLD con el tema de la corrupción tiene que simplemente sentarse, enfrentarlo, y estas son las reglas de juego a lo interno y esta es nuestra posición a lo externo, y sobre esa base nosotros trabajar. En eso es lo que creo, Julio. Francisco, sabes que te aprecio mucho. Yo Quizá la gente no lo sabe. Yo trabajé con Francisco hace 20 años sí. en la Escuela del Ministerio Público cuando él era procurador. Le tocó un proceso que creo que es de trascendencia histórica, porque gracias a su visión y a una decisión que él tomó, se hizo el primer concurso de aspirantes a fiscalizadores en la República Dominicana. Con jóvenes menores de 26 Con años. jóvenes menores Me de acabaron, 26. que eso es constitución. Gracias a Dios. Sí, No había en ese momento un Hay que tribunal atreverse. superior administrativo. Y digo gracias a Dios, porque quizás la decisión hubiera sido en ese momento cuestionada judicialmente, pero eso permitió la renovación del Ministerio Público y una nueva generación que transformó la fisonomía interna de esa organización. Y la paz interior de la institución. Eso no fue por política, eso no eran amigos de empresarios, ni de iglesia, ni nada. Eran jovencitos tiernos de 26 años, muchachas y muchachos, que simplemente tenían una ilusión de ser ministerio público. Y ahí se eligió lo mejor de lo mejor, y eso fue bonito. Y eso es lo que el país necesita, atreverse. A veces no nos atrevemos, nada se puede. Perdón, Rafael, que te estoy interrumpiendo mucho. Pero ojalá que nosotros como nación podamos atrevernos a hacer las cosas. Y eso es tan cierto que quien organizó operativamente el concurso fue la Escuela del Ministerio Público, que lo encabezaba en ese momento ahora Celeste Fernández, para que, digamos, completa esa visión no partidista del proceso. Una mujer íntegra también, que Correcto. yo respeto y aprecio y quiero muchísimo. Luego, entonces, trabajamos en el Congreso y luego, años después, formamos parte del comité político del PLD que se eligió en el 2021. En ese momento tú eras aclamado por gran parte de la organización como el potencial presidente del partido, pero decidiste no correr a la posición de presidente. ¿Por qué? En el 2020, una parte importante de la organización entendía que tú eras el presidente ideal para el partido, Sí, no había para el condiciones, partido, no había saliendo a la condiciones. oposición en ese momento. Sí, Correcto, en ese momento. No había condiciones. En ese momento, como una alternativa a Danilo Medina. Sí, no. Y yo puedo decir que en ese momento Ya, yo ya, me ya, inclinaba ya, por ya, eso ya, y ya. hablé contigo, Y hablaste Francisco, y conmigo, te dije, claro, corre para la presidencia. Tú decidiste no correr. ¿Por qué? Ahí no había condiciones también. Yo no voy a... Ahora sí planteé una visión diferente para el PLD. Agradezco que más del 34% de la matrícula tuvo una posición. Excúsame que te interrumpa, pero vamos a completar esa preguntita. Tú vas a responder porque no lo hiciste aquella vez, ¿verdad? Sí. Pero ahora aspiraste a la presidencia. Entonces, Sí. me gustaría que complete En aquel diciendo momento, por qué ahora sí. En aquel momento no había condiciones, ahora sí era un tema ya sumamente importante por varias razones. Ya el PLD llevaba 3 procesos electorales de manera descendente. Vimos partidos políticos como, por ejemplo, el PRD de México, el mismo PRI de México, un deterioro cuando viene la tendencia a la disminución. Yo personalmente siempre he sentido el miedo de que nuestro partido pueda caer en una situación difícil. Y
le planteaba a los compañeros que teníamos que reconectar nuevamente, reinventarnos nuevamente, buscar nuevas fórmulas de cara al electorado, saber defender mejor las obras que realizó nuestro gobierno, pero sobre todo ver hacia el presente y hacia el futuro. Siempre repetí que un partido que no produce en jóvenes engranojarse y decir, en ese partido me voy porque desde ahí voy a cambiar el mundo, es un partido que está condenado al fracaso. El PLD tiene que ser un partido que entusiasme a las nuevas generaciones y que esas nuevas generaciones se integren, militen nuevamente en nuestra institución. Y por eso decidí plantarme, si se quiere, desafiar el establishment del partido, luchar con todas mis fuerzas, hacer cuanto sea posible. Y siempre dije que es como el cuento aquel guaraní del ave, que había un incendio muy grande y todos los animales de la selva estaban discute y esa avecita iba al río, buscaba el agua, la echaba al bosque incendiado, iba y lo hacía y lo repitió 1000 veces, y el tigre y el león y todos esos bravos, molestos con la avecita le dijeron, pero muchacha, tú no vas a resolver nada con eso. Y ella le dijo, bueno, pero yo estoy haciendo lo que me toca, que cada quien haga lo que le toca. En nuestro caso yo hice lo que me tocaba. Francisco, primero manifestar mi agradecimiento por tu pregunta, Virginia. Mi segundo nombre es Aurelio, en honor a Manuel Aurelio Tavares Justo. Mi padre, los que venimos del bochismo, valoramos ciertos ideales. Y dentro de esos ideales está, Francisco, también el buen criterio político y la racionalidad política por encima de las pasiones. Para nadie es un secreto que el Partido de la Liberación Dominicana se dividió porque sus dos grandes líderes en ese momento fueron incapaces de gerenciar sus diferencias políticas, personales, lo estamos pagando muy caro. Claro, y de generar un nivel de cohabitación en donde se pudiera mantener la unidad del partido. Fueron incapaces de eso ambos líderes. Se mantienen divididos y creo que, es mi opinión muy particular, de mantenerse divididos se reducen las posibilidades de éxito. Estuvimos entrevistando a un miembro importante del Partido de la Liberación Dominicana, el diputado Gustavo Sánchez, que decía en el día de ayer, ¿verdad?, que decía que bajo ningún concepto votaría por Leonel Fernández, que de haber algún tipo de alianza, siempre y cuando la dirija Leonel, que no contaran con él. Imagino que hay miembros de su organización que piensan distinto. En el caso suyo, ¿usted ve posible una reunificación de la familia bochista con fines de obtener el poder en donde Leonel Fernández dirija esa alianza? Mira, yo lo que veo y vislumbro es un PLD fuerte, o por lo menos es lo que yo lucharía, que sea vanguardia, que sea cabeza, que se reinvente y que la gente vea en el partido ese partido de orden, de disciplina y de ética que siempre fue. Todos los esfuerzos del PLD deben estar concentrados en eso. Luego podrá hablarse de alianza, de frente opositor o de lo que sea, pero el PLD tiene que trabajar para procurar ser cabeza de oposición y seguir promoviendo grandes cambios en la República Dominicana, con propuestas claras, precisas, no solo criticar por criticar. Ayer hubo una rueda de prensa interesante sobre la peste porcina y el PLD fija posiciones y plantea 6 soluciones. Es así que se hace oposición, es de manera constante. Tenemos un secretario general que también lucha y se esfuerza, y un partido que tiene que buscar lo mejor de sí mismo para que la población vea que somos un partido que concerta. Y yo digo algo a raíz de toda esta huelga de San Francisco de Macorís, así no se resuelve nada. Y no es que yo voy a defender el gobierno, ni mucho menos, eso no resuelve absolutamente nada. A veces un grupo manipula con miedo y es peor que el mismo miedo que pueden dar las mismas autoridades y no abren las puertas simplemente por temor. Tienen que pagar peaje o tienen que cerrar las puertas porque le pueden incendiar el local. Eso no está bien, no creo en nada de eso. Creo en propuestas, en diálogo, en soluciones, en ver cómo mejoramos. Francisco, ya al colofón de esta entrevista pienso que la pregunta se cae de la mata. ¿Aspirará el doctor Domínguez Brito a la candidatura presidencial del PLD? Y la respuesta también se cae de la mata. Muy buena respuesta. Bueno, si cabe otra pregunta, Sí, finalmente. Preguntarle finalmente, en materia de seguridad ciudadana, el gobierno plantea que ha habido una reducción histórica de la tasa de homicidios, que se encuentra en 9,6, 9,7.
nos gustaría conocer su visión sobre la seguridad ciudadana y si entiende que es válida, le da crédito, ¿verdad?, a estos datos. El gobierno ha fracasado y es muy lamentable. Ahora mismo el tema de los puntos de drogas, la complicidad de las autoridades policiales, militares, el tema de los peajes, es un día a día, es una cotidianidad en toda la República Dominicana. La reforma policial fue una mentira, fue un engaño, o más que nada fue una impotencia. El gobierno no ha sido capaz de reformar absolutamente nada. La corrupción sigue latente. Esa tradición de 40 años de una institución que no se logra reinventar a sí mismo, ni un gobierno que logra tampoco hacerlo, realmente tiene un peso muy fuerte. La tasa de homicidio en la República Dominicana era de 25 cada 100.000 habitantes. Empezó en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana a bajar a los niveles de 11 cada 100.000 habitantes. Yo tengo mis dudas, no digo que sea mentira, pero tengo mis dudas con el tema de las estadísticas, porque personalmente, sin que se vea, no quiero que se vea arrogante, pero quien diseñó todo el sistema, por la misma pasión que yo le tengo al tema de las estadísticas, fue quien te habla. No solamente en materia de homicidios, sino en materia de secuestros, drogas, etcétera. Y nosotros teníamos que hacer unos cruces de médicos legistas, de fiscales y levantamiento de cadáver y de policía. Y eso se publicaba en un mes, no pasaba de un mes, y estaba en todas las páginas. Y durante estos 5 años tú ves que pasan meses y meses, y uno no sabe, y hay un observatorio que publica y otros no. Pero también los intercambios de disparos estaban establecidos como muertes violentas, y eran involucrados ahí también en esa tasa. Ahora la policía en este último año, ante su incapacidad, decidió salir a matar. Y hay muchas cifras negras en las muertes de supuestos delincuentes o ladrones. Y yo sé que mucha de la gente que nos escucha dice a los ladrones hay que matarlos. Eso no es civilización. Pero peor, de esos que se matan, hay muchos que no son ladrones y se matan por error. Y se matan por equivocación. Y entonces, bueno, aquí también somos muy guapos. Aquí nunca matamos a un narcotraficante que gasta millones de pesos en un cabaret, en whisky, que todo el mundo le hace pleitesía. A esos no, a esos tal vez el mismo policía que sale a matar delincuentes va donde él y bebe y le dice usted es un líder, usted es grande. Entonces una ética muy relativa, una lucha muy de mentira. Así no. Si queremos mejorar esto, yo creo que las cosas son o no son. Y si me preguntas a mí, realmente creo que el gobierno ha sido un pleno fracaso en el sentido más profundo de la palabra en materia de políticas de seguridad ciudadana. Muchísimas gracias, Francisco. Para nosotros en El Rumbo de la Mañana, la verdad que ha sido un enorme privilegio contar con su presencia en el día de hoy. A ustedes, amigos y amigas, gracias por su sintonía. Sigan con nosotros, que esto apenas empieza.